Aló. Buenos días nuevamente, ¿cómo están? Amén. Qué bueno que haya gozo en la casa de Dios. Qué bueno que haya gozo entre nosotros. Bueno, yo no he estado contigo entre la semana, pero yo sé que el Señor ha estado contigo y sé que cada prueba, cada circunstancia, cada buen día o mal día, entre comillas, tal vez, el Señor siempre ha estado a tu lado, fortaleciéndote, guiándote y haciendo su voluntad en tu vida. El cristianismo no es algo, o la vida en Cristo no es algo, una vida de qué arrepentirse, ¿no? O de qué lamentarse, sino es una vida con gozo. A pesar de las circunstancias y las aflicciones, encontramos propósito, ¿no? A una vez pensando, yo decía, ¿qué sería de mi vida sin Cristo pasando por las cosas que a veces paso? ¿No? Muchas veces tomaría malas decisiones, quisiera de repente hacer cosas que me llevarían de repente a perderme, pero en su misericordia el Señor decidió abrir los ojos de nuestros corazones para poder ver las maravillas de su majestad y enamorarnos cada vez más de Él y darle la gloria a Él en toda circunstancia y en todo momento. Así que es un gozo. Los cristianos vivimos gozosos, no basados en las circunstancias, no basados en el momento, sino vivimos en gozo. Gracias. Amén. Esos somos los creyentes, esos somos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Vivimos no confiados en nuestras fuerzas, sino en aquel que nos fortalece. Amén. Hechos 21. Sí, estamos en este viaje por el libro de Hechos. Ya vamos más de la mitad, ya vamos 21 capítulos, ¿no? Comenzamos, si no más recuerdo, este año, o el año pasado, no recuerdo bien. Comenzamos con Hechos 1, 2, 3 y así hasta ahora, que estamos en Hechos 21. Y ha sido muy hermoso. Ya nos quedan pocos capítulos. Si de repente has dejado de leer Hechos, te invito a que puedas retomar. Son solamente 21 capítulos, no son muchos. Puedes retomarlos y darnos el alcance, porque la otra semana probablemente estemos en el 22. Y ya falta poco ya, porque son 27 capítulos. Sí, 28 capítulos. Ya falta poco. Así que te animo a que podamos seguir estudiando la palabra y conociendo más del Señor, ¿sí? No venimos a pasar tiempo con la Biblia, sino pasamos tiempo con el Señor a través de la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿me acompañas en oración antes de comenzar? Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres tan bueno, tan misericordioso, tan bondadoso con nosotros, que nos permites aún en nuestras debilidad y muchas veces nuestra incompetencia, Señor, poder estudiar tu palabra. Tú nos has dado al Espíritu Santo en nuestros corazones que nos revela tu palabra. Gracias por ello. Te pido que en esta mañana seas tú abriendo mi corazón, mi mente, para conocer las maravillas de tu ley. Y a mis hermanos también, que abra sus corazones, sus mentes, para poder juntos conocerte más. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Un favor, ¿puedes poner el mapita? No hay nadie arriba. El Señor lo arrebató ¿dónde lo llevó? A otro lado. Ya después. Estábamos en el capítulo 21, en el versículo 17. La semana pasada, ¿quién predicó? ¿Se acuerdan? El hermano José Manuel, ¿verdad? Hermano, ¿cómo estás, José Manuel? Él predicó sobre algo, ¿no? Pablo. Hay un personaje que se ha vuelto muy cotidiano en estos capítulos últimos, que es Pablo, ¿no? Antes perseguidor de la iglesia y ahora el más fiel seguidor de Jesús, predicando el evangelio. Y Pablo está con un último viaje, ¿no? Así como Cristóbal Colón, creo, hizo viajes. Pablo tuvo 3 viajes y está en el último viaje y va recorriendo las iglesias que él levantó por gracia del Señor, ¿no? Solo para mencionarte algunas, pasó por Macedonia, aquí a la vueltecita nomás Grecia, luego ahí caminando un par de pasos llegó a Troas, ¿no? Tomó el metropolitano, llegó a Mileto. Ahí tomó otro bus y llegó a Efeso, Corinto y varias ciudades. La verdad que eran ciudades grandes de distintas ideologías. Encontró muchas cosas Pablo, ¿no? Pero él fue con un propósito y un amor tan grande de predicar el evangelio a los perdidos, como él, que estaba también perdido antes. Ese era lo que le movía a Pablo, predicar el evangelio en todo lado y en todo lugar. Sí, él tenía eso. Ese deseo en su corazón, compasión, como Cristo sintió compasión cuando vio a aquellas personas dispersas, dice, y él tuvo compasión porque parecían como ovejas sin pastor. Así Pablo vio a aquellos
gentiles, no judíos, y tuvo compasión por ellos y les predicó el Evangelio. Y así estuvo él predicando. Y vimos una escena hace 2 semanas donde Pablo se despide de los creyentes en Éfeso, todos arrodillados en la playa, orando por Pablo. Y Pablo diciendo, ustedes ya no van a volver a ver, anticipando de repente lo que vendría más adelante a Pablo. Luego vimos cómo Pablo sigue avanzando con un deseo. Él quiere ir a Jerusalén, dice. Quiere volver de donde comenzó todo, donde Jesús estuvo. Amén. Jerusalén está por acá, no sé si se ve, ¿no? Está allá, ¿no? Dice Jerusalén. Los que son cortos de vista, disculpen, pero allá está Jerusalén. Y él, mira, ha predicado hasta allá, ¿no? Hasta allá. Todos estos son los lugares que Pablo ha ido, ¿no? La parte de Roma, la parte de Asia, ¿no? Toda esta parte es donde Pablo ha predicado. Prácticamente el mundo conocido hasta ese tiempo, Pablo lo había llenado del Evangelio. Hay un versículo que dice eso justo. Y Pablo está recorriendo nuevamente y quiere volver de nuevo a Jerusalén porque había una fiesta, la fiesta de Pentecostés, una fiesta muy importante para los judíos. Y quiere llegar ahí llevando una ofrenda de amor, porque la iglesia de Jerusalén era una iglesia muy pobre, muy pobre. Y quería llevar esa ofrenda a esa iglesia. Y él va yendo por cada ciudad, por cada lugar. Y vimos la semana pasada cómo por cada ciudad que pasaba, dice que el Espíritu Santo le daba testimonio que vendrían, ¿qué cosa? Aflicciones a su vida, ¿no? Y vimos la semana pasada cómo hermanos en la fe, hermanos de Pablo en Cristo, como cualquier persona de repente, ¿no? Humanamente, ¿no? Viendo por el Espíritu de que le va a venir cosas malas a Pablo, le dice, no vayas, Pablo. No, yo imagino que de repente mi hermano José Manuel va de misión y el Espíritu Santo me muestra no sé, pues, pasando por un panteón José Manuel de repente. No, yo sé que él, entonces le digo, José Manuel, no vayas por ahí, le digo. Pero él dice, como dijo Pablo, ¿no? No solamente estoy dispuesto a que me pasen estas cosas, sino a dar mi vida por el Evangelio. Y al final dijeron sus hermanos, bueno, hágase la voluntad del Señor, ¿no? Y Pablo siguió su camino. Ya estábamos en el 16 y llegábamos al 17. Pablo llegando a Jerusalén, ¿sí? ¿Lees conmigo? Versículo 17. Dice, cuando llegamos, acá está hablando o está relatando Lucas, era un compañero de Pablo en estos viajes, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a Jerusalén, ¿no? Pablo y Lucas y varios hermanos, los hermanos dicen, lo recibieron con gozo. Es algo característico en los creyentes. Siempre hay gozo en sus corazones. Estaban pasando por aflicciones, pero había gozo en sus corazones. Pablo venía con una gran comitiva, venía con varios hermanos y la gran mayoría eran gentiles. Te nombro algunos como para que tomes nota y de repente le puedas poner nombre a tu perrito, a tu perrita, a tu gatito. Entre ellos estaba Sópater, Aristarco, Segundo, Gayo, Timoteo, Tiquio, Trofino, Lucas, entre otros. Todos ellos acompañaban a Pablo yendo a Jerusalén. Y la mayoría, o casi todos, eran gentiles, no judíos. ¿Sí? Y vamos a ver más adelante justamente por qué le pasa ciertas cosas a Pablo. En el 17, ¿no? 18. Dice, y al día siguiente Pablo, ¿qué cosa? Entró con nosotros a ver a quién, a Jacobo. ¿Se acuerdan quién es Jacobo? Jacobo, también conocido como Santiago, ¿sí? Es el que escribió un librito, una carta que tú tienes en tu Biblia que se llama Santiago, ¿ya? Jacobo era ese Santiago. No, confunde porque son distintos nombres, ¿no? Pero era el mismo, la misma persona. Esta persona era el medio hermano de Jesús, ¿sí? Y era el líder de la iglesia en Jerusalén, ¿no? Era el líder principal de la iglesia en Jerusalén. Curioso, ¿no? Porque él no lo siguió a Jesús al principio. Después que murió y resucitó, se convirtió al Señor. Dice, y se hallaban reunidos todos los ancianos, dice, en ese lugar. Entonces, Pablo va a ese lugar con sus compañeros y se reúne con los líderes o los ancianos de la iglesia en Jerusalén. 19, a los cuales después de haberles saludado, hola, ¿cómo estás, hermanos? Les contó una por una que las cosas que Dios había hecho. Pablo sabía que todas las cosas que habían ocurrido, en todas las cristoaventuras que había tenido en ese mapita que vimos,
todas esas aventuras que el Señor había puesto en el corazón de Pablo de predicar el Evangelio, no era Pablo, sino era Dios haciendo esas cosas a través de Pablo. Él sabía claramente ello, no se vanagloriaba de estas cosas, sino que sabía que era Dios quien hacía ello. 20. Cuando ellos lo oyeron, ¿qué cosa hicieron? Glorificaron a Dios, ¿no? No, imagínate, ¿no? Nuevamente, disculpa que te agarre día José Manuel, pero imagínate, mi hermano José Manuel va de misión, vuelve después de 1 año, 2 años, y empieza, ¿no?, a contarnos, se para acá y comienza a contarnos todas las aventuras que el Señor le ha llevado a esos lugares. ¿Y todos qué hacemos? Glorificamos a Dios por todo lo que el Señor ha hecho a través de nuestro hermano José Manuel. Esa más o menos era la figura. Llegó a la iglesia y empezó a decir todas las cosas que Dios había hecho a través de Pablo. Y todos glorificaron a Dios. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay algo, ¿no? Siempre, no digo que acá en la iglesia, pero muchas veces en ciertos lugares y muchas veces en nuestros corazones, porque cuando el Señor nos habla para nosotros, no te habla para que le codees al del costado o le jales el pelo al que está delante tuyo, sino muchas veces nos habla a nosotros. Siempre hay cosas que a veces ponemos la vista no en las cosas que Dios está haciendo, sino en las cosas tal vez que uno está fallando, ¿no? O ve las cosas negativas, ¿no? Y esto ocurre aquí, ¿no? Eran líderes de la iglesia. Y lo bonito de la Biblia es que la Biblia no oculta eso, ¿no? O sea, la Biblia no es que te muestra personas perfectas, sino que te muestra gente con errores, con fallas, sirviendo a un Dios perfecto, ¿sí? Entonces vemos que son líderes, ¿no? Líderes acá que han creído, pero también vemos que muchas veces fallan también y ponen su mirada en otras cosas. Entonces aquí cuando se juntan glorifican a Dios, pero dice, y le dijeron, esto le dijeron a Pablo, ya ves, dice, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son, y todos son celosos por la ley. ¿Qué significa que eran celosos? Que todavía aún guardaban los ritos de Moisés, ¿no? ¿Se acuerdan? Todos estos ritos, todas estas señales, todas estas ceremonias que hacían en el Antiguo Testamento, sí, Dios las ordenó, pero apuntaban a algo. ¿A quién apuntaban? A la obra completa de Jesucristo. Todo esto tenía sentido justamente y cumplimiento en lo que Jesús hizo en la cruz. Como cordero inmolado iba a sacrificarse por el pueblo, y todos estos ritos eran una sombra de lo que Cristo era. Pero habían algunos judíos creyentes que aún todavía guardaban la ley y eran celosos de la ley. Tenían esto. Entonces, dice 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, dice que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar, esto es a negar o a retirarse o a dejar, apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Habían levantado algo que Pablo no hacía. ¿Se acuerdan que Pablo tenía un modus operandi cuando predicaba el Evangelio? Siempre que iba a una ciudad, siempre había una sinagoga, ¿no? Una pequeña iglesia. Y él lo que hacía es, siempre iba ahí primero, ¿no? A cualquier ciudad que iba. Inclusive en Atenas, que había gran idolatría, también había una sinagoga. Él siempre iba primero a sus coterráneos, a aquellos que eran sus hermanos de raza, los judíos. Siempre iba él y les predicaba el Evangelio. Y eso me lleva a mí a pensar, sí, pues, a quien se tiene que predicar siempre o primero es a nuestra familia, ¿no? A nuestros cercanos, ¿no? Con eso no te digo que no le predicas a tu compañero de trabajo, a tu compañero de escuela, pero si tu familia no conoce de Cristo, sí. Ora por ellos, háblales de Cristo. Son tu primer lugar de misión, ¿no? Tu esposa, tus hijos, tus papás, tus hermanos, ellos, ¿no? Pablo tenía eso. Pablo siempre iba con los judíos a predicarle el Evangelio. Primero siempre iba a ellos, a predicarles siempre a ellos el Evangelio. Pero Pablo no iba y le decía, deja tus ritos, sino que les sustentaba con la palabra que todas esas cosas apuntaban a Cristo, todas esas cosas cobraban sentido en Cristo. Eso es lo que hacía Pablo. ¿Pero qué hacían los judíos? Lo rechazaban, ¿no? Lo rechazaban muchas veces a Pablo, lo votaban, no creían en él. Y si alguno que otro creía, cuando Pablo iba hacia los gentiles, que era donde tenía su llamado para predicar, ¿qué hacían? Se ponían celosos.
celosos los judíos, porque ¿cómo le vas a dar estas perlas del evangelio, la palabra, a los gentiles? Literalmente les llamaban perros a los gentiles. ¿Cómo le vas a dar eso a ellos? Y se sentían celosos ellos. Se sentían celosos. Entonces, ¿qué hacen estos hermanos, líderes de la iglesia en Jerusalén? Dice que a ellos, esos judíos que han creído, dice que se les ha informado que tú estás enseñando estas cosas, que dejen la ley de Moisés, que no circunciden a sus hijos. Era una costumbre de los judíos circuncidar a sus hijos a los 8 días de nacido, ni observen las costumbres. Pero Pablo no hacía eso. Pablo no hacía eso. Acompáñame un ratito a 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. ¿Es cierto que Pablo decía a los que predicaba que dejaran el judaísmo? ¿Les predicaba eso? 1 Corintios 7, 17 al 19. ¿Estás ahí? Amén. 1 Corintios 7, 17. Pablo dice lo siguiente, escribe una carta a la ciudad de Corinto, que es una de las ciudades que hemos visto ahí en pantalla. A esta le escribe una carta y le dice, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Y esto ordeno en todas las iglesias, no solamente en la iglesia de Corinto, sino en todas las iglesias que él fundó o que él llevó el evangelio. ¿Fue llamado alguno circunciso? Quédese circunciso. Estoy en el versículo 18. ¿Fue llamado alguno incircunciso? No se circuncide. La circuncisión era una señal externa de algo que ya había pasado en tu corazón. Muy parecido al bautizo tal vez, ¿no? Tú te bautizas ahí, como comenté ayer al grupo de jóvenes, ahí en el río, cuando vamos de retiro, en el río Chillón, ahí te sumergimos, te levantamos. Y no es que en ese momento eres salvo, sino que es una representación externa de algo que ya pasó en tu corazón. Tú moriste, tu viejo hombre, aquel que estaba lleno de pecado, lejos de Dios, y resucitas a una nueva vida en Cristo Jesús. Es una representación, nada más. Esta circuncisión era una representación de algo que había ocurrido en su corazón. Creían en el Señor, habían puesto su confianza, ¿no? Y esto lo hacían los judíos, ¿no? Pero ya lo habían agarrado como costumbre, ¿no? Adoraban más a la circuncisión que al Dios de la circuncisión. Entonces, Pablo les dice, si alguno ha sido llamado, si alguno siendo circunciso, creyó en el Señor, ¿qué es ese circunciso? No intentes, no sé cómo, pero no intentes revertir esto. Y si fue alguno llamado incircunciso, no se circuncide. No tiene sentido que sigas estas leyes si tú nunca has conocido de ello. No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino que cosa, el guardar los mandamientos de Dios. Entonces Pablo no estaba predicando de que a los judíos dejen la ley. Lo que Pablo predicaba era el evangelio. Nosotros no predicamos deja tu religión, ¿no? Deja tus costumbres, deja de tomar, deja de escuchar cierta música. Eso solito va a venir según lo que el Señor va hablando a tu corazón. Lo que cambia, lo que transforma es el evangelio, el creer en Jesús. Y eso trae transformación a tu vida. Lo demás va a venir como consecuencia. Entonces estaban diciendo esto contra Pablo. Volvemos a Hechos, por favor. Hechos 21. Entonces, los líderes de la iglesia estaban preocupados porque los judíos que han creído también, no, Pablo viene y les habla, mira cuántos gentiles han creído, pero ellos dicen, hay judíos que han creído. Y hay que tener cuidado porque estos judíos piensan que tú estás diciéndoles que ya no sigan la ley de Moisés. Ellos son muy celosos por la ley, así que ten cuidado, les dice a Pablo, ¿no? Versículo 22. ¿Qué hay pues? Le dice Pablo estos ancianos líderes a Pablo. O sea, ¿qué hay pues? Como decirlo, oiga, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué hacemos ahora? Y tienen una genial idea, ¿no? Una grandiosa idea, así como las ideas que nos ocurren a veces cuando nos juntamos los miércoles con los suyos. Una genial idea, pero lamentablemente esta idea fue en la carne, no fue en el espíritu. No andamos en la carne, por si acaso. Vamos, ¿ya? Fue una idea en la carne de estos líderes. La multitud se reunirá a desierto
porque oirán que has venido. ¿Sí? Haz pues esto, dice, que te decimos. Les da un consejo. Mira, para que la gente no piense que has dejado la ley. Yo creo que no, Pablo, ¿no? Haz lo siguiente, dice. Hay entre nosotros, escucha el plan, ¿ya? Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo. Purifícate con ellos. Estoy en el versículo 24, ¿ya? Y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Qué interesante, ¿no? Este plan no era para agradar a Dios, este plan era para agradar a los hombres, para no quedar mal con los judíos que habían creído, ¿no? ¿Te das cuenta que siendo líderes hicieron una distinción entre los gentiles y los judíos, ¿no? No hay que quedar mal con los judíos. Pablo, por favor, haz esto para congraciarte con ellos. Lamentablemente, cuando tú intentas agradar a los hombres y no agradar a Dios, cuando intentas en primer lugar agradar a los hombres en vez de agradar a Dios, siempre termina mal. Siempre termina mal. Pero vamos a ver que inclusive en ello el Señor hace su voluntad. Eso es lo bonito, eso es lo hermoso. Y nosotros aprendemos como que a la mala, ¿no? Pero aprendemos que el Señor es bueno con nosotros. Pablo tenía que seguir este ritual de purificación. Los judíos a veces tenían ciertos ritos, ciertas ceremonias, y uno de ellos era el voto. ¿Qué era el voto? Ellos hacían un voto ante el Señor por cierto tiempo, entre ellos no cortarse el cabello, no comer ciertas cosas, no tomar vino, no tocar cosas muertas. Ellos hacían esos votos, ¿no? Entonces, estas personas identifican a estas 4 personas que ya iba a culminar su tiempo de ese voto. No sé cuánto tiempo será. Y entonces le dicen a Pablo, ¿cómo se le dice cuando quieres? Financia los gastos de esas personas para que vayan al templo. Y también purifícate con ellos, porque eran 7 días de purificación. Era toda una ceremonia, ¿no? Que al final te rapabas el cabello lo ponías en el altar y se quemaba y era un olor fragante. Esa era toda la ceremonia, ¿no? Hacían una ofrenda de paz, ¿no? Yo me imagino a Pablo, ¿no? Oye, pero yo sé que estas ceremonias, estas cosas, como que apuntan a Cristo, ¿no? Como que ya no tiene sentido, ¿no? Es como que hoy día de repente, de nuevo, ¿no? Mi hermano José Manuel viene y dice, vamos a hacer los ritos que hacían en el Antiguo Testamento. ¿Qué les parece? Porque al Señor, pienso yo, que le agrada, porque en el Antiguo Testamento hay varias de esas cosas, ¿no? Y tú dirías, pero como que ya no tiene sentido eso, porque esas cosas eran antes que apuntaban a un Salvador, y el Salvador ya vino y ya murió por nuestros pecados. Él fue la ofrenda de paz. Él fue el que nos purificó. Ya no necesitamos otra ofrenda de purificación. Y yo imagino a Pablo pensando eso en estas circunstancias, ¿no? Pero tenían esta gran idea los líderes para agradar a los judíos. Paga sus gastos y así quedarás bien con ellos. Pero no es lo que Dios le mandó a hacer a Pablo. No es lo que Dios le mandó a hacer a él. ¿Qué es mejor? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? ¿Ser aprobado por los hombres o ser aprobado por Dios? Inclusive si pones en riesgo algo de tu vida, ¿no? Tal vez ninguno de nosotros en este lado del mundo, nuestra vida está en peligro por creer en Cristo. Pero hay algunas cosas que día a día te permiten ser aprobado delante del Señor o agradar a los hombres, ¿no? En tu trabajo. Yo sé que día a día hay pruebas, circunstancias, en tu trabajo, con tu familia, en tus estudios, donde tú dices, pero nadie me está viendo, ¿no? Nadie de la iglesia está por acá, nadie va a decir nada. O me puedo dar esa licencia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero al final todo sale mal, ¿no? Al final todo sale a la luz, ¿no? Por querer agradar a los hombres, vemos más adelante que no sale todo bien, por querer quedar bien con ellos. Pero si hay un momento, si hay una circunstancia en la cual hacer ciertas cosas sí está correcto y sí está adecuado. Acompáñame a 1 Corintios 9. Después de Hechos está Romanos, y después de Romanos está 1 Corintios. 1 Corintios 9. ¿Dónde está
¿dónde es correcto hacer ciertas cosas? Si tú quieres hacerlo solo para quedar bien con alguien, no está bien. Pero si tú lo haces con esta motivación, es correcto, porque el Señor es el que te está llevando a hacer eso. 1 Corintios 9, del versículo 19. Pablo hablando. Por lo cual, siendo libre de todos, o sea, nada me ata a nadie, soy libre, no libertino, sino libre. Me he hecho siervo de todos. Dilo, para ganar a mayor número, para Cristo, obviamente, ¿no? Acá no venimos a ganar gente para la iglesia, venimos a ganar gente para Cristo, no para llenar la iglesia LBD, sino para Cristo. En estas circunstancias, sí está bien. Si tu propósito es evangelizar, es correcto, porque mira lo que dice después. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Y pone algo entre paréntesis, ¿no? Aclarando. Aunque yo no esté sujeto a la ley, ¿no? Entonces tú vas a una casa de los judíos, ven Pablo, ven. Y los judíos no pueden comer cierto tipo de comidas, ¿no? Porque la ley no les permite, ¿no? Pablo sabe que esto no es así, ¿no? Ya no es de esa manera. Pero aún él así renuncia a esa libertad para ganar a los. Y yo sé que te vas a topar con circunstancias similares, ¿no? Quieres ganar a tu hermano. Si es tu propósito ganar a tu amigo o tu amiga en el trabajo o a tu familia, puedes renunciar a ciertos derechos tuyos para poder ganarle a ellos, ¿no? De repente renuncias, un poco banal, ¿no? Pero renuncias a un partido de fútbol en la noche por de repente ir a comer con un amigo, pagas tú para poder tener la oportunidad de predicarle el evangelio. Renuncias a una temporada de Netflix de repente. Son cosas banales, ¿no? No es comparado con esto, ¿no? Pero para poder hablarle de Cristo a tu hermano, a alguien que está de tu trabajo. Inclusive, ¿no? De repente, ¿no? Quieres ganarle a un amigo que es, no sé, poniendo el ejemplo de la comida, ¿no? Que es vegetariano. Ven a mi casa, dice, y te invita, no sé, esa carne de soya, que no es carne, y gloria a Dios, ¿no? Comes gustoso, ¿no? Con la oportunidad de hablarle de Cristo a esa persona. En estas circunstancias, sí es correcto ello, porque tu propósito es ¿qué? Ganar a esa persona para Cristo. Pero lo que hicieron en los líderes en Hechos no fue para eso, fue para congraciarse con los judíos que aún guardaban la ley y no quedar mal con ellos, pues. Entonces, ten cuidado con ello también cuando hagas eso, ¿no? Si tú vienes de repente con una idea de evangelismo que involucre de repente, obviamente, no, tampoco quiero ir en contra del orden y las cosas que hay aquí en la iglesia, pero quieren de repente tocar una música distinta, ¿no? Acá no tocamos, no sé, pues salsa, ¿no? Merengue, no sé. Pero si hay un evento evangelístico y el propósito es alcanzar a los no creyentes e invitar a las personas y hacer ese tipo de música para predicarles el evangelio, creo que hay un propósito en ello, ¿no? Claro, ¿no? El otro contrario es que yo me excuse de eso y la verdad es que no quiero predicarles el evangelio, sino que me agrada estar en ese ambiente, ¿no? Pues yo he conocido amigos, lamentablemente, no aquí en la iglesia, amigos en otros lados, donde se iban a veces a ciertos lugares donde no estaba correcto porque era exponerte a ciertas cosas que te van a desviar, ¿no? No es necesario también de que tú te pongas a fumar y a tomar con alguien para ganarle a Cristo, ¿no? Te digo porque en el trabajo muchas veces he hecho eso, no tomar, no fumar, sino que he acompañado a amigos justamente con el propósito de poder tener ahí, conectar con ellos, ¿no? Porque hay momentos en los cuales también puedes tener ciertas reuniones para conectar con ellos y al conectar con ellos puedas hablarle de Cristo. Rompiendo un poco con ello, ¿no? Porque muchos de nosotros somos a veces tímidos y vivimos nuestra vida solas, pero es contraproducente con el evangelio que te lleva a predicar, a hablar, a compartir, ¿no? Tienes algo tan hermoso, no lo puedes dejar ahí oculto, ¿no? Tienes que mostrarlo. Entonces, volviendo a Hechos,
En estas circunstancias, si es correcto, si es para ganar a Cristo, pero es para ganar a gente para Cristo. Qué gran idea, ¿verdad? 25. Sí, 25. Sigue hablando a estos líderes de la iglesia y dice, oye, tenemos esta gran idea para que los no judíos piensen que aún guardas la ley, no se piensen, qué sé yo. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, bueno, nosotros le hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Eso es lo que ya vimos en el capítulo 15 de Hechos, esta circunstancia grande llamada el Concilio de Jerusalén, donde se ponen de acuerdo los líderes de qué vamos a hacer ahora con los no gentiles, con los gentiles. ¿Van a guardar la ley también o no? Y al final dicen, no, ¿por qué le vamos a poner carga a los gentiles? ¿Por qué le vamos a hacer guardar la ley también? Si ni nosotros podemos cumplir la ley, ¿cómo le vamos a dar esa carga? Solamente la fe en Jesucristo para ser salvo. ¿Amén? Solamente la fe en Jesucristo. Y eso va para ahora también. No es que tienes que hacer ritos, no es que tienes que hacer ceremonias, no es que tienes que, no sé, pues, poner tu vida en sacrificio. Lo que tienes que hacer es poner tu fe en el Señor, rendir tu vida por completo ante Él, nada más. Y confiar en la obra perfecta de Jesucristo. Esto recordaron en el versículo 25. 26. Entonces Pablo, lo sorprendente es que Pablo obedece, ¿no? Pablo entonces tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose él purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando habían de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. Lo sorprendente es que Pablo obedece, ¿no? De repente él recordando las palabras que dijo en Corinto, ¿no? Yo me hago judíos para ganar a los judíos, ¿no? Tal vez lo hizo con la intención de no romper la armonía en la iglesia, ¿no? Para no ir en contra de mi hermano que me está diciendo que haga esto, ¿no? Tal vez con eso en mente, ¿no? Lo hizo Pablo. Pablo obedece. Yo imagino a Pablo, ¿no?, llevando esa ofrenda de paz al templo y diciendo, oye, pero si Jesús es la paz que necesito, ya no necesito hacer esta ofrenda. Versículo 26. Versículo 27. Pero cuando estaba por cumplirse, estaba cerquita ya de acabar esos 7 días de esto, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Los judíos de Asia eran los judíos que más perseguían a Pablo. No sé si se acuerdan una parte donde él fue a predicar a Tesalónica y predicó el evangelio. Algunos creyeron, los que no creyeron se pusieron celosos, lo persiguieron a Pablo, tanto que él tuvo que salir huyendo de Tesalónica. Llegó a Berea, donde en Berea había unos hermanos que sí eran nobles, que escuchaban el evangelio, judíos también, escuchaban el evangelio, empezaron a escudriñar las escrituras para ver si era cierto, dice, y creyeron. Pero, ¿qué hicieron? Los de Tesalónica llegaron hasta esa ciudad de Berea para alborotar a la ciudad y expulsar también a Pablo. Y así siguió en Asia, ¿no? Estos judíos eran de ahí, eran judíos bravos que seguían a Pablo. Y bueno, como en el día de Pentecostés todos los judíos siempre se reúnen en Jerusalén para pasar las fiestas, qué coincidencia, bueno, acá lo vieron a Pablo, ¿no? Al verle, dice, ¿qué hicieron? Como hacían en todas las demás ciudades, alborotaron a la multitud, dando voces diciendo, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley de este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. ¿Que era así de peligroso y bravo lo que estaban diciendo ellos? Sí. ¿Alguna vez no te han levantado falso testimonio? ¿Alguna vez? ¿Han dicho alguna, cómo se dice, mentira o falsedad? ¿Sí? ¿Alguna vez? ¿Y uno cómo se siente? Indignado, ¿no? Ante esta situación, ¿no? Se siente como que, ¿cómo puede ser esto, no? Posible, ¿no? Que estén diciendo estas mentiras, ¿no? Y todas estas cosas que están hablando, lo hacían por celos. Primeramente, es acusado Pablo de hablar contra el pueblo judío, cosa que no era cierta. Hay una parte en un versículo en la Biblia donde Pablo inclusive dice, yo preferiría ser anatema, eso significa maldito, no salvo, con tal que mis hermanos judíos sean salvos.
¿Pablo hablaba en contra del pueblo? No, Pablo amaba un montón al pueblo judío. Amaba un montón, tanto así que cuando iba a cualquier ciudad, como les digo, antes de hablarle a los gentiles, les hablaba a los judíos. Como que te vas tú a una ciudad o algo, primero a quién vas a hablarle, a tu familia que está ahí. Primero voy a ir allá, a hablarles de Cristo. Y después ya voy y hablo en otros lugares. Primero ahí donde estoy. Crean o no crean, luego voy a hablar en otros lugares. Luego es acusado, dice, de hablar contra la ley y el templo, cosa que tampoco era cierto. Y hemos visto acá de que inclusive él, por ganar a los judíos, él hacía cosas y renunciaba a su libertad porque sabía que no estaba bajo la ley ya, para justamente ganarla a ellos. Él no hablaba en contra de la ley. Y por último, y esta es una mentira, recontra mentira, dice que es acusado de meter a un griego en el templo. Ahí te explico como para que entiendas por qué era tan grave la situación. En Jerusalén había un templo muy grande, muy hermoso, y estaba dividido por varias secciones. Y había, ¿no se acuerdan, no? El lugar santísimo, el lugar santo, ¿no? Pero había unos patios o unos atrios. ¿Se acuerdan de esa escena donde Jesús llega a una parte del templo y encuentra a todos como un mercado, ¿no? Vendiendo sus animales para el sacrificio, y Jesús se molesta, agarra y empieza a botar todo? ¿Se acuerdan de eso? Ya, ese patio era conocido como el patio de los gentiles. Dentro del templo, al que no era judío solamente se le permitía ir a ese lugar. Ese lugar Jesús le llamó casa de oración. Ese lugar era para que justamente oren al Padre. Por eso Jesús se molestó tanto, porque lo habían convertido en cueva de ladrones. Ese lugar solamente permitían pasar los gentiles. Luego, después de eso, había otra sección, otro patio, otro atrio, que era el lugar de las mujeres. Solamente se permitía ahí entrar a las mujeres. Después de eso, lo demás pueblo judío, y luego el lugar santísimo donde entraban, el lugar santo donde entraban los sacerdotes nada más. ¿Qué pasa? Que ahí en ese patio donde estaban los gentiles no permitían cruzar, inclusive había un muro grande donde estaba escrito ahí grande en griego, decía: el que pase hacia el otro lado tendrá pena de muerte, morirá, ¿no? Entonces así de fuerte era. ¿Y de qué le acusan a Pablo? Le acusan a Pablo de que había metido en el lugar donde no era permitido entrar a los no judíos gentiles, había metido a un griego, o sea, una persona no judía. Y para la religión judía eso era muy grave, muy fuerte. Tenían esos muros. Y yo a veces me pongo a pensar que nuestro corazón tiene que ser un corazón como el corazón del Señor. Cuando vino el Señor, ¿qué hizo? Justamente derribó todos esos muros que los fariseos y el pueblo de Israel había levantado. Había levantado tantos muros que era muy difícil llegar a Dios. Para ellos era muy difícil, inclusive siendo ellos judíos, le era muy difícil. Y para el que no es judío, peor todavía. ¿Y qué hizo Jesús? Vino y derribó todos esos muros. Ven a mí los que están cansados, trabajados, yo os haré descansar. Los que quebrantados del corazón, los que lloran. Y nosotros tenemos que justamente hacer eso, no levantar más muros a los que quieren creer, a los que necesitan el Evangelio. ¿Cómo creas muros? No predicándoles muchas veces el Evangelio también. Porque están como que a un paso de poder escucharlo y tú no les predicas, o yo no les predico. Porque eso me habla a mí, a mi corazón también. Entonces para ellos era muy difícil. Pablo es acusado de hacer eso. ¿Y por qué? Porque dice que antes habían visto en el versículo 29 a Trófimo. ¿Te acuerdas? Un nombre para tu perrito. Trófimo era una persona no judía de la iglesia de Éfeso. Trófimo, así, Trófimo, con acento en la O, Trófimo. Y entonces ellos vieron que había venido, en realidad no solamente con Trófimo, vino con varios gentiles, ¿no? Pero ninguno de ellos hizo lo que acá le están acusando, ¿no? Pensaban que Pablo había metido en el templo. Ni siquiera lo habían visto, pensaban, dice. Así que toda la ciudad se conmovió, o sea, se indignó. ¿Cómo es posible que metan a un no judío al templo? Y se agolpó el pueblo y apoderándose a Pablo lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, dice. ¿No? Es como que le estuvieran diciendo a Pablo: tú no mereces estar aquí en el templo. Y lo sacaron y cerraron el templo para nunca más volver a entrar. Nunca más volvió a entrar Pablo al templo. Y me hizo acordar de Jesús, cuando Jesús
por última vez entra al templo también y no lo reciben. Y él se va y se cumple lo que estaba en la profecía en Ezequiel, donde la gloria de Dios se fue del templo y no volvió a estar para más. Y Jesús llora, ¿no?, viendo a Jerusalén. Versículo 31. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno o al comandante o al policía para nuestros tiempos de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. 32. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Curioso, ¿no? Son doble moral los judíos, ¿no? Acusan de que no siguen la ley de Dios, pero sí le pueden golpear a Pablo y ven al policía y ya dejan de golpearlo. Yo no hice nada, estaba solito, otros lo golpearon, se cayó solito, yo no hice nada. Versículo 33. Entonces, llegando el tribuno o el policía, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y quién había hecho. Cumpliéndose la profecía que habíamos visto la semana pasada, cuando uno de los profetas le dice: Pablo, mira, vas a ser amarrado, atado con pies y manos, ¿no? Y acá se cumple, porque es prendido y atado con cadenas. Versículo 34, ya vamos a acabar. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza, ¿no? Ponte la comisaría para nuestros tiempos, ¿ya? En el templo, al costado, había una comisaría llamada la Fortaleza Antonia. Y en ese lugar siempre había estos comandantes, estos centuriones, que sabían que siempre cuando había fiesta, siempre pasa algo. Siempre hay disturbios. Como ayer que hubo fiesta por la casa de mis papás, ¿no? Y ojalá que no haya disturbios, no sé si habrá habido. Pero siempre que hay fiesta, siempre pasa algo. Entonces ya sabían ellos, entonces al costado del templo había ahí un grupo de soldados para cuidarlo. Entonces lo llevan a la comisaría, Pablo. Y al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados, a causa de la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡Viva Pablo! No, mentira. ¿Qué gritaban? Muera Pablo. Empezó con gozo el versículo, ¿no? Dice: cuando llegaron a Jerusalén, los hermanos lo recibieron con gozo. Y termina gritando que muera Pablo. Yo me imagino Pablo, él dijo que estaba dispuesto a dar su vida por el Señor, ¿no? O sea, esto no lo sorprendió. Él sabía que venían circunstancias difíciles. Varios hermanos le avisaron, le dijeron, ¿no? Y yo me imagino, ¿no?, que Pablo venía con estas circunstancias, lo agarraron, lo golpearon, lo llevaron ante la comisaría, la gente gritaba: muere. Yo me hubiera imaginado a Pablo: oye, esto le pasó lo mismo a Jesús. Le pasó lo mismo a él. Yo estoy siguiendo sus pasos. Qué honor, ¿no? Yo estoy siguiendo los pasos de mi Señor. Por estas gradas que subían a la fortaleza, mi Señor también subió a estas gradas. Cuando la gente gritaba muera, a Jesús gritábale: crucifíquenme, crucifíquenme. Hay un perfil en Instagram que me gusta, que es de la Biblia, que hace dibujos, hace animaciones sacados de la Biblia, pero como que le dan un poquito más de imaginación, por así decirlo, ¿no? Y me gusta porque hay momentos en los cuales hay una imagen donde Jesús está enfrente de la gente, golpeado, ensangrentado, con Pilato al costado, y la gente gritándole: muera, muera, y tirándole piedras. Y Jesús levanta la mirada y ve a alguien, y su mente se va y recuerda que a esa persona lo conoce, que jugaban de niños. Cuando él era niño, jugaba con él de niño también. O sea, es muy bonita, así cuenta historias, ¿no? De esa manera. Y él sonríe al final porque sabe que lo que está haciendo es para salvación de esa persona también, porque más adelante alguien de repente le va a predicar el evangelio y va a creer. Pablo sabía que todo esto tenía un fin y un propósito. Todas las cosas que le pasaban, todas las cosas que le ocurrían, tenía un propósito, que era predicar el evangelio y que la gente sea salva a través de ello. No hay otra cosa que salve a las personas, solamente el evangelio. Quedar bien con alguien, agradar a alguien, si lo haces con un propósito de solamente quedar bien con esa persona,
no es lo correcto. Pero si tú lo haces con el fin de ganarle para Cristo a esa persona, tienes ahí entonces en tu corazón compasión por esa persona para predicarle el Evangelio. Si algo te queda de esta enseñanza, de este que hemos visto en el capítulo 21, es que seas intencional a la hora de poder hacer las cosas para ganar a Cristo, a tus semejantes, a tus amigos, a tus compañeros. Que las cosas que hagas, no las hagas solo para agradarles a esas personas, sino que lo hagas con un fin y un propósito, que es ganarlos para Cristo. Solamente con esto termino, Efesios 2:13, y se los leo para no dilatar un poco más el tiempo. Efesios 2. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos. ¿Cuántos hemos estado lejos antes? Yo estaba súper lejos. No, yo estaba al otro lado, en Japón, estaba súper lejos. Ahora habéis hecho cercanos, dice. Me siento cada día más cercano al Señor a través de su palabra. Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, ¿no? Y me acuerdo bastante de Pablo, ¿no? Dando esa ofrenda de paz, siguiendo los ritos para agradar a los judíos nada más, y en su mente está, uy, pero Él es mi paz, ¿no? Pero Él es mi paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, ¿no? Ese muro que decía, un gentil no puede pasar, ese muro lo derribó el Señor. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, de los judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabas recontra lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros, amén, miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos acá somos miembros de la familia de Dios? Por su sangre, por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. ¿Me acompañas en oración? Padre, te agradezco, Señor, porque sin lugar a dudas, Señor, tu sacrificio en la cruz rompió este muro que nos separaba, el pecado que hizo esta separación. Y qué hermoso eres, Señor, que tú cargaste con ello en la cruz del Calvario. Ayúdanos en nuestra necesidad de ti, Señor. Alguien nos predicó, alguien nos habló de ti, Señor. Pon ese deseo, pon esa pasión desesperada en nuestros corazones por hablar de ti, Señor. Pon ese deseo desesperante en nuestras vidas por dar testimonio de ti. Gracias, Papá bueno. Gracias, Señor precioso, porque tú ahora nos has hecho nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, Señor. Nuestra vida anterior, nuestra vida lleno de vicios, lleno de obras muertas, quedaron atrás. Ahora todo es hecho nuevo, Señor, en ti. Hemos sido transformados para anunciar las buenas nuevas. Qué gran privilegio, Señor. Anunciar las buenas nuevas. Anunciar de tu amor al mundo. Anunciar de tu amor. Que tú les amas. Que tú quieres reconciliarte con el mundo. A través de la cruz. A través de la locura de la predicación. Gracias, precioso Señor. Que esta tu palabra, Señor, cale en nuestros corazones y nos mueva, Señor, a poder hablar de ti a otros. Que nos mueva, Señor, que nos inquiete, Señor, a poder hablar de ti, predicar de ti. Ayúdame, Señor, a poder contagiar a otros también, Señor. Predicar tu evangelio, Señor.